Mi esposa me engañó con el esposo de su mejor amiga y trató de invertir la situación, acusándome de no confiar en ella. Conté todo a su mejor amiga y a su familia conservadora, asegurándome de que enfrentara las consecuencias. Mi matrimonio con ella comenzó como un sueño. Nos conocimos hace 5 años en un evento comunitario en Houston, Texas. Desde el principio, todo fue perfecto. Ella era inteligente, divertida y con una habilidad especial para hacerme sentir como la persona más importante del mundo. Después de 2 años de noviazgo, nos casamos y compramos una pequeña casa en las afueras de la ciudad. La vida parecía simple y prometedora. Ella tenía una mejor amiga desde la infancia que también vivía en Houston. Las dos eran inseparables, y el esposo de su mejor amiga, aunque algo distante al principio, terminó convirtiéndose en parte de nuestro pequeño círculo social. Pasábamos los fines de semana juntos, organizando barbacoas y noches de juegos. Al menos en apariencia, todo parecía normal. Pero había algo que siempre me inquietaba, la forma en que mi esposa y el esposo de su amiga interactuaban. No era que fueran abiertamente coquetos, pero había una complicidad entre ellos que me hacía sentir excluido. Recuerdo una noche en particular, hace unos meses. Estábamos todos en nuestra casa viendo una película. Durante toda la noche, mi esposa y él intercambiaban miradas y pequeñas bromas privadas que me parecieron fuera de lugar. Cuando mencioné algo al respecto más tarde, ella se rió y me dijo que estaba siendo ridículo. A pesar de que intenté ignorarlo, esas pequeñas alarmas se quedaron en mi mente. Las cosas comenzaron a empeorar cuando ella empezó a actuar de manera extraña. Sus días fuera de casa se volvieron más largos, y siempre tenía excusas vagas como me quedé hablando con mi amiga o fui a darme un respiro al parque. Hubo una vez que regresó a casa con el cabello mojado, diciendo que había tenido un pequeño accidente con un refresco en la tienda y necesitaba lavarlo. No quise confrontarla en ese momento, pero algo dentro de mí me decía que estaba mintiendo. Entonces, llegó el día que lo cambió todo. Un viernes, salí temprano del trabajo porque me sentía agotado. Cuando llegué a casa, escuché risas provenientes de la sala. Me acerqué con cuidado, y ahí estaban, ella y el esposo de su mejor amiga, sentados juntos en el sofá, compartiendo algo en su teléfono. Cuando entré, ambos se tensaron de inmediato. Él se levantó y dijo que solo había pasado para dejar unas cosas que mi esposa le había pedido. Algo en su tono y en la forma en que evitaban mirarme a los ojos me hizo sospechar aún más. Esa noche, mientras ella dormía, tomé su teléfono. Nunca había hecho algo así, pero sentía que ya no tenía otra opción. Fue ahí donde encontré los primeros indicios. Aunque había borrado la mayoría de los mensajes, algunos fragmentos seguían ahí, referencias a momentos que no deberían haber sucedido y vernos en secreto. Mi corazón se hundió al leer eso. No podía creer que la mujer con la que había decidido pasar mi vida estuviera traicionándome de esa manera. Decidí no confrontarla de inmediato. Quería reunir más pruebas antes de hacer algo drástico. Comencé a observarla con más atención, notando cómo cada vez que hablaba con su amiga o con su esposo, evitaba incluirme en la conversación. Un fin de semana, cuando ella dijo que iba a visitar a su amiga, decidí seguirla. Mi corazón latía con fuerza mientras la veía entrar a un café no con su amiga, sino con el esposo de esta. Estuvieron ahí por más de 1 hora, riéndose y compartiendo algo que claramente no era solo una charla amistosa. Esa noche, cuando regresó a casa, actuó como si nada hubiera pasado. Me preguntó cómo había estado mi día y se mostró cariñosa, como siempre. Pero yo sabía que había algo más. En ese momento, decidí que no podía callarme más tiempo. Había llegado la hora de enfrentar la verdad. Después de la noche en que la vi con el esposo de su mejor amiga, me pasé horas en la cama mirando al techo, tratando de decidir cómo confrontarla. Mi mente no dejaba de reproducir la imagen de ellos dos juntos en el café, riéndose, actuando como si nada de lo que hacían estuviera mal. Mi corazón estaba roto, pero también hervía de rabia. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Cómo podía arriesgar todo lo que habíamos construido? A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, decidí actuar con calma. No quería que se sintiera atacada y desviara el tema. Le pregunté casualmente cómo había estado su visita con su amiga. Su respuesta fue rápida, casi automática. Oh, bien. Nada especial, hablamos de cosas de siempre. Fue entonces cuando solté la bomba. ¿Por qué dices que estabas con ella cuando en realidad estabas con su esposo? Le pregunté, con un tono más controlado del que pensé que sería capaz de mantener. Su cara se congeló por un segundo, pero rápidamente se recompuso. ¿De qué estás hablando?, respondió, fingiendo no entender. Te vi. Estabas en el café con él. No me mientas. En lugar de admitirlo, comenzó a atacarme. Dijo que estaba siendo paranoico, que estaba imaginando cosas. Su tono era defensivo, pero sus ojos delataban el miedo. Yo seguí presionándola. ¿Qué están haciendo juntos? ¿Qué está pasando entre ustedes? Insistí, ahora dejando que la rabia se apoderara de mí. Ella se levantó de la mesa, claramente molesta, y comenzó a gritar. Me acusó de no confiar en ella, de ser un obsesivo controlador.
Su reacción no hizo más que confirmar mis sospechas. Durante toda la discusión, nunca negó directamente que estuviera teniendo una relación inapropiada con él. Solo intentaba cambiar el foco, culparme y salir del paso. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué mentiste sobre con quién estabas? Le dije. Su respuesta fue un silencio prolongado, seguido de lágrimas que parecían más de frustración que de arrepentimiento. En ese momento, me di cuenta de que no iba a obtener una confesión sincera de ella, pero lo que sí conseguí fue una confirmación implícita. Su reacción, sus evasivas, y su incapacidad de darme una respuesta clara lo decían todo. Sabía que estaba diciendo la verdad y que ella me había traicionado. Decidí no seguir discutiendo. Necesitaba tiempo para pensar en mis próximos pasos. Durante las siguientes semanas, las cosas en casa se volvieron tensas. Ella intentaba actuar como si nada hubiera pasado, pero yo no podía mirar a mi esposa de la misma manera. Cada vez que intentaba ser cariñosa, sentía una repulsión inmediata. La confianza que habíamos construido a lo largo de los años había desaparecido. Mientras tanto, comencé a recopilar más pruebas. Sabía que, si esto escalaba a algo más serio, necesitaba evidencia sólida. Revisé nuestras cuentas compartidas, nuestros registros de mensajes y cualquier otra cosa que pudiera ayudarme a confirmar mis sospechas. Todo apuntaba a que sus salidas coincidían con los momentos en que su mejor amiga estaba fuera de la ciudad. Era un patrón claro. Finalmente, decidí que había llegado la hora de tomar medidas drásticas. No podía seguir viviendo con la incertidumbre ni permitir que ella escapara de las consecuencias de sus acciones. El primer paso fue contactar a la mejor amiga de mi esposa. Quería asegurarme de que ella supiera lo que estaba pasando. Hablé con ella un día en que sabía que mi esposa estaría en el trabajo. Le pedí que se encontrara conmigo en un café cercano. Cuando llegué, su mejor amiga ya estaba ahí, con una expresión preocupada en su rostro. Sabía que algo no estaba bien. ¿Está todo bien?, me preguntó, sin rodeos. Tomé un respiro profundo antes de soltarlo. No sé cómo decirte esto, pero creo que necesitas saber lo que está pasando entre tu esposo y mi esposa. Al principio, no me creyó. Su reacción fue de incredulidad, incluso algo de enfado. Pero cuando le mostré los mensajes que había encontrado y le hablé de las veces que los vi juntos, su expresión cambió. Pasó de la negación al shock, y luego a las lágrimas. Estaba tan devastada como yo. Me sentí culpable por ser el portador de tan malas noticias, pero sabía que era lo correcto. Ella merecía saber la verdad, y yo necesitaba un aliado para enfrentar esta situación. Decidimos trabajar juntos para confrontarlos. Su mejor amiga planeó una reunión casual en su casa el siguiente fin de semana, asegurándose de que su esposo y mi esposa estuvieran presentes. Lo que ocurrió en esa reunión marcaría el inicio de la caída de mi esposa y la revelación de toda la verdad. El día de la reunión llegó más rápido de lo que imaginé. No había dormido bien la noche anterior, mi mente giraba en torno a todo lo que estaba a punto de suceder. La mejor amiga de mi esposa me había asegurado que manejaríamos la situación con calma, pero ambos sabíamos que la tensión explotaría inevitablemente. Cuando llegamos a la casa de su mejor amiga, todo parecía normal. Mi esposa y su amiga se saludaron como siempre, con abrazos y sonrisas. Su esposo también estaba allí, actuando despreocupado, como si no estuviera llevando una doble vida. Yo me mantuve callado, observando cada movimiento, cada mirada. Sabía que esa sería la última vez que mi esposa intentaría mantener la fachada de nuestra relación. Después de unos minutos de charla trivial, la mejor amiga de mi esposa tomó la palabra. Hay algo importante que necesitamos hablar todos juntos, dijo con voz firme, pero contenida. Mi esposa y su esposo se miraron, confundidos. Yo no dije nada, dejando que ella liderara la conversación. Lentamente, la mejor amiga de mi esposa comenzó a exponer lo que sabíamos, señalando las coincidencias de horarios, los mensajes sospechosos y los encuentros que yo había presenciado. Cada palabra era como una daga que rompía la burbuja de mentiras en la que ambos habían estado viviendo. ¿Tienen algo que decir al respecto?, preguntó finalmente, su voz ahora quebrada. El esposo de su amiga intentó negarlo de inmediato, balbuceando excusas que apenas tenían sentido. Mi esposa, en cambio, reaccionó de manera completamente diferente. Comenzó a llorar y a repetir una y otra vez, no es lo que parece. Pero ya no había espacio para mentiras. Mostré los mensajes que había guardado en mi teléfono, incluyendo los fragmentos borrados que recuperé usando un software. Las pruebas eran irrefutables. La mejor amiga de mi esposa se puso de pie de repente y tiró un vaso al suelo. Su esposo intentó acercarse a ella, pero lo detuvo con un grito. «No te acerques. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionarme con ella?», gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi esposa, al ver que la situación se desmoronaba rápidamente, intentó salvar lo poco que le quedaba. «No fue así, yo no quería que pasara, fue un error», balbuceó, mirando hacia mí con desesperación. «¿Un error?», le respondí, finalmente hablando. «¿Cuántas veces, cuántos errores cometiste? Porque, por lo que veo, tuviste tiempo de sobra para decidir no seguir adelante». Mi voz era fría,
llena de una ira contenida que llevaba semanas acumulando. Mi esposa comenzó a sollozar, pero yo ya no sentía lástima por ella. Lo que sentía era liberación. Finalmente, todo estaba saliendo a la luz. El esposo de su amiga intentó tomar el control de la situación. Esto es un malentendido. Nada de esto significa lo que piensan, dijo, pero nadie estaba escuchando. La mejor amiga de mi esposa fue directamente hacia él y le exigió que empacara sus cosas y se fuera de la casa. En cuestión de minutos, él salió tambaleándose, lanzando excusas vacías y suplicando una segunda oportunidad. Pero ella no estaba dispuesta a escuchar. Mi esposa intentó seguirme cuando me levanté para salir, pero me detuve en seco y me volví hacia ella. No intentes hablar conmigo ahora. Esto es todo lo que necesitaba saber. Nos vemos en casa, le dije, con un tono que no dejaba lugar a réplica. Volví a nuestra casa antes que ella. Estaba furioso, pero también me sentía aliviado de que la verdad estuviera al descubierto. Cuando llegó, trató de explicarse, llorando y suplicando, pero ya no me importaba. No había nada que pudiera decir que arreglara lo que había roto. Le dije que necesitaba que empacara sus cosas y se fuera por unos días, mientras decidía qué hacer. Ella se resistió, diciendo que era injusto y que podíamos arreglarlo, pero me mantuve firme. Esto no es algo que se pueda arreglar. Tienes que irte, dije. Finalmente, cedió. Esa noche se fue a casa de un familiar, y yo me quedé solo en nuestra casa, sintiéndome vacío pero, de alguna manera, más tranquilo. Al día siguiente, decidí que no podía dejar las cosas así. Ella no solo había traicionado nuestra relación, sino que había destruido la confianza que habíamos construido durante años. Era hora de que enfrentara las consecuencias, no solo conmigo, sino con las personas que la habían apoyado toda su vida. Tomé mi teléfono y llamé a sus padres. Su familia es extremadamente conservadora, y siempre habían sido muy críticos conmigo, insinuando que no era lo suficientemente bueno para su hija. Ahora era mi turno de mostrarles quién era realmente. Necesitamos hablar sobre algo importante que su hija hizo, les dije, y lo que ocurrió después sería el golpe final para mi esposa. Marqué el número de los padres de mi esposa con las manos temblando, no por nervios, sino por la carga emocional de lo que estaba a punto de hacer. Ellos siempre habían sido protectores con ella, casi hasta el punto de tratarme como un extraño en nuestra relación. Sus constantes insinuaciones de que debería estar agradecido por tenerla ahora me resultaban absurdas. La madre de mi esposa respondió al tercer timbre, y como siempre, su tono era frío y formal. ¿Qué pasa?, preguntó, sorprendida por mi llamada. Es algo grave. Es sobre su hija, dije, haciendo una pausa para preparar las palabras. Hay algo que creo que necesitan saber. Le expliqué todo, comenzando por mi creciente sospecha, las pruebas que encontré y la confrontación que había tenido lugar en la casa de su mejor amiga. No omití detalles, mencioné los mensajes, los encuentros secretos, y cómo ella me había intentado manipular para que creyera que era mi culpa. El silencio del otro lado del teléfono se prolongó tanto que por un momento pensé que había colgado. Pero entonces escuché un largo suspiro. ¿Esto es cierto? ¿Estás absolutamente seguro de lo que estás diciendo?, preguntó la madre, con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Puedo enviarle las pruebas, respondí. Tengo capturas de pantalla de los mensajes y un registro de las veces que se encontraron en secreto. Le escuché murmurar algo a su esposo, y pronto él tomó el teléfono. Su tono era aún más grave. No podemos creer que nuestra hija haya hecho algo así. Esto nos ha dejado en shock. Mándanos lo que tengas, por favor, dijo con voz firme. Poco después de colgar, les envié todo. Las capturas de pantalla, los registros, y una explicación de cómo descubrí el engaño. Sabía que esto sería un golpe devastador para ellos, especialmente porque su familia se enorgullecía de mantener una reputación impecable. Durante las horas siguientes, no recibí respuesta. Sin embargo, la tensión en el ambiente era casi palpable. Mientras esperaba, decidí ir más allá. También contacté a algunos de los amigos cercanos de mi esposa, aquellos que siempre nos habían visto como la pareja perfecta. Sentí que ellos tenían derecho a saber la verdad. No fue un movimiento impulsivo, lo hice deliberadamente, enviando mensajes claros y directos. Sé que siempre has considerado que mi esposa y yo éramos la pareja ideal, pero necesito que sepas lo que realmente sucedió. Ella tuvo una relación inapropiada con el esposo de su mejor amiga, y aquí están las pruebas. No pasaron ni 30 minutos antes de que los mensajes comenzaran a llegar. Algunos expresaban sorpresa, otros incredulidad, pero la mayoría eran de apoyo, agradeciéndome por compartir la verdad. Algunos de ellos incluso me dijeron que habían notado comportamientos extraños de mi esposa en el pasado, pero nunca quisieron intervenir. Eso solo confirmó lo que ya sabía, su red de mentiras estaba comenzando a derrumbarse. Horas después, recibí una llamada de sus padres. Su madre estaba llorando, y su padre apenas podía contener la ira. Estamos profundamente decepcionados de nuestra hija. Esto no es solo una traición a ti, sino también a nuestra familia y nuestros valores, dijo su padre, casi gritando.
No toleraremos esto. Hablaremos con ella de inmediato. Sentí una mezcla de alivio y tristeza al escuchar sus palabras. Alivio porque finalmente otros veían lo que yo había soportado, y tristeza porque, a pesar de todo, esto significaba la ruptura definitiva de la vida que alguna vez había imaginado construir con mi esposa. Unas horas después, mi esposa llegó a casa. Había lágrimas en su rostro, pero esta vez no eran de remordimiento, eran de pura desesperación. ¿Qué hiciste?, gritó, apenas cruzando la puerta. Mis padres me llamaron. Están furiosos, me dijeron que no quieren saber nada de mí. ¿Por qué los metiste en esto? La observé durante un largo momento antes de responder. Porque ellos tenían derecho a saber, al igual que yo. Tú no solo me traicionaste a mí, traicionaste todo lo que esta familia representa. Ahora es momento de que enfrentes las consecuencias. Ella rompió en llanto, intentando explicarse. Dijo que estaba confundida, que no quería lastimarme. Pero ya no podía escuchar sus excusas. Me limité a decirle que el divorcio era inevitable y que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Esa noche, su mejor amiga también la confrontó, esta vez a través de una llamada telefónica. La discusión fue tan fuerte que podía escucharla desde otra habitación. Las palabras de su amiga fueron directas y devastadoras. No solo traicionaste a tu esposo, también me traicionaste a mí. Eres una persona egoísta y destructiva. No quiero volver a verte nunca más. Cuando colgó, mi esposa estaba completamente destruida. Había perdido el respeto de su mejor amiga, de su familia, y de la mayoría de sus conocidos. Y esto era solo el comienzo. Mientras ella intentaba encontrar un refugio emocional, yo ya estaba preparando mi siguiente paso. Quería asegurarme de que no solo enfrentara la humillación social, sino también las repercusiones legales que vendrían con el divorcio. Era mi turno de tomar el control. Con su reputación en ruinas y la tensión en nuestra casa volviéndose insoportable, supe que era el momento de tomar el control definitivo de la situación. Había perdido cualquier rastro de empatía que podría haber tenido por ella. Mi esposa había mentido, traicionado y tratado de manipularme, pero ahora estaba claro que no iba a escapar de las consecuencias. La primera acción que tomé fue contactar a mi abogado para iniciar los trámites de divorcio. Desde el principio, le dejé claro que mi objetivo era evitar que ella obtuviera cualquier beneficio económico de nuestra separación. Nuestra casa, el auto y la mayor parte de nuestras finanzas estaban a mi nombre, ya que yo había sido quien las había adquirido antes del matrimonio. Legalmente, ella tenía pocas posibilidades de reclamar algo, pero quería asegurarme de que no dejara piedra sin mover. Mientras tanto, mi esposa estaba desesperada. Sabía que su posición era débil y que había perdido todo apoyo significativo. Sus padres, que antes la protegían sin importar qué, ahora se negaban a hablar con ella. Su madre, quien siempre había estado orgullosa de su hija perfecta, me envió un mensaje inesperado. Lamento mucho lo que has pasado. Nunca imaginé que nuestra hija pudiera actuar de esta manera. Puedes contar con nuestro apoyo en todo lo que necesites. No pude evitar sonreír al leer esas palabras. Era irónico cómo, después de años de tratarme con frialdad, ahora me veían como la víctima. Utilicé esa relación renovada a mi favor, asegurándome de que ellos fueran plenamente conscientes de cada paso en el proceso de divorcio. Sabía que su descontento sería otra carga emocional para mi esposa. El verdadero golpe vino unas semanas después, cuando su mejor amiga decidió dar un paso más en su venganza personal. Organizó una reunión con todos nuestros amigos en común, y sin previo aviso, reveló lo que había sucedido. No se guardó nada. Contó sobre los encuentros secretos, los mensajes y cómo mi esposa había tratado de manipular a todos para encubrir su engaño. Incluso mostró pruebas que corroboraban todo lo que yo había dicho. La noticia se esparció rápidamente por nuestras redes sociales y círculos sociales. Mi esposa, quien siempre había disfrutado de ser el centro de atención, ahora era el objeto de burlas y desprecio. Sus antiguas amistades comenzaron a distanciarse, y su círculo de apoyo se redujo a nada. Por mi parte, comencé a reconstruir mi vida. Me mudé a un departamento temporal mientras terminaba los trámites del divorcio. Mi abogado me aseguró que, dada la evidencia de su infidelidad, ella tendría pocas probabilidades de obtener algo significativo en el acuerdo. Sin embargo, aún quedaba un paso final que quería dar, asegurarme de que su relación con el esposo de su mejor amiga también sufriera las consecuencias. Contacté al jefe de él, quien casualmente era un amigo mío de la universidad. No fui directamente explícito, pero insinué lo suficiente sobre el comportamiento inapropiado de su empleado como para que comenzara a cuestionarlo. Poco después, supe que había sido llamado a una reunión con recursos humanos, y eventualmente, perdió su trabajo. No era algo que planeé directamente, pero saber que estaba lidiando con su propia crisis me dio un retorcido sentido de justicia. Finalmente, llegó el día de nuestra última audiencia de divorcio. Mi esposa lucía agotada, como si las semanas de humillación y rechazo hubieran drenado toda su energía. En contraste, yo estaba tranquilo, listo para cerrar este capítulo de mi vida. El juez falló a mi favor, otorgándome la casa, el auto y la mayoría de los bienes que compartíamos.
Ella solo obtuvo algunas pertenencias personales y un pequeño monto de dinero que, sinceramente, apenas cubriría sus necesidades básicas durante unos meses. Cuando salimos de la corte, ella intentó hablar conmigo. Por un momento, pensé que iba a disculparse, pero lo único que salió de su boca fue: ¿cómo pudiste destruirme así? Yo nunca habría hecho algo tan cruel contigo. La miré directamente a los ojos y respondí con calma: tú te destruiste sola. Yo solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias de tus decisiones. Sin esperar su respuesta, me alejé. Fue la última vez que hablé con ella. Hoy, meses después, estoy reconstruyendo mi vida. He aprendido a rodearme de personas que realmente valen la pena, y aunque el proceso fue doloroso, sé que tomé la decisión correcta al exponerla. A veces, la justicia no llega de manera perfecta, pero asegurarte de que la verdad salga a la luz puede ser la mejor forma de cerrar un ciclo. En cuanto a mi ex esposa, su vida nunca volvió a ser la misma. Su familia sigue distanciada de ella, y perdió la mayoría de sus amistades. Según escuché, el esposo de su mejor amiga también se separó de ella después de todo el escándalo. Parece que ambos terminaron completamente solos.